Cordial saludo para los estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación y para la doctora Marina Liliana González Torres. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos elementos condicionantes del estilo de aprendizaje de los estudiantes. Para ello vamos a basarnos en algunos autores que es Morales y Rojas en el 2016, Álvarez 2004 y Borjas 2007. Todos estos autores tienen grandes aportes, unos llevados a la personalidad, otros llevados al lenguaje, otros a los factores en los cuales podemos consolidar la información y de manera particular cómo el aprendizaje incide según los estilos y las formas en que nosotros aprendemos de acuerdo a aquellas interacciones que hacemos de manera cotidiana. De otro lado, pues ya nuestro tema base es la personalidad. De allí vamos a lograr identificar que existen unos estilos de aprendizaje definidos para cada uno de nosotros. Según Gardner, él habla sobre las inteligencias múltiples y nosotros también podemos entender aquí que el cerebro se acopla a las diversas maneras en que nosotros somos instruidos o logramos aprender de manera autónoma estos aspectos. Hubo una investigación sobre cómo se estructuraba el pensamiento en las clases de inglés y allí se aplicaron una serie de cuestionarios según Kolb para poder identificar las relaciones que tenían los estudiantes en esas introversiones o en esas formas extrovertidas de aprender. Para cada uno de los elementos nosotros tenemos unas formas y unas características individuales y es por lo tanto que debe existir una planificación pedagógica para que cada uno de nosotros tengamos una apropiación de manera directa sobre esa estructura cognitiva en un contexto educativo y en un contexto social de aprendizaje. Siempre se ha determinado, según Morales y Rojas en el 2016, que se afirma que la personalidad tiene bastantes elementos interesantes para poder allí aprender y por lo tanto siempre es necesario identificar cuáles son las características más esenciales para este aprendizaje. Ahora bien, frente al pensamiento, según Álvarez 2004 y Rojas, el pensamiento puede tener varias formas de representación. Una de ellas, según Piaget, es el modo representacional. Ese modo representacional lo que hace es que nosotros tengamos formas y mecanismos para dar a conocer ese pensamiento que nosotros tenemos y lo podemos desarrollar según nuestras inclinaciones y contextos. Hay un pensamiento también formal desde la lógica del razonamiento, desde la lógica de la estructuración y la secuencia, y hay un pensamiento desde la estructura cognitiva en el cual nosotros dejamos ese pensamiento mucho más estructurado, ¿sí? Asimismo, también pues hay pensamientos que son desestructurados o que simplemente tenemos una forma creativa de incidir en él a partir de nuestras representaciones como tal. Bueno, de otro lado, sí hay una expresión del lenguaje en medio de la cultura de la comunidad. Esta cultura y comunidad manifiesta que existen lenguajes verbales y no verbales, que hay una interacción continua de ese aprendizaje y que hay unos pensamientos y unas estructuras que se basan en la realidad. El lenguaje puede estar dotado de un componente pragmático importantísimo según Ferdinand Saussure y hay autores que hablan sobre los significados y las significaciones que tiene el lenguaje como tal. Por su parte, Borjas en el 2007 analiza cómo este pensamiento puede representar de manera importante los medios de comunicación en los cuales los aprendizajes se pueden dividir en diferentes acciones y estas acciones en un conocimiento más individual y particularizado para aprender, así como hay unos ambientes importantes que inciden en ese aprendizaje, como es la interacción social, el contexto, el entorno o la familia,
para que se den aquellos aspectos. Y finalmente, los recursos que inciden en la forma en cómo nosotros aprendemos a partir de imágenes, recursos visuales y usamos la creatividad. Para concluir, este trabajo nos permite a nosotros comprender cómo cada uno de los estilos de aprendizaje tienen unas particularidades en el vínculo importante de canalizar la información y de generar estos aspectos de manera recíproca en estas expresiones y en esos conocimientos que tenemos y que constituimos en la cultura, en la ciencia, en los lugares en donde estemos. A todos, muchas gracias por este excelente conocimiento adquirido.